Muy buenos días de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 24 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Simplemente unos detalles de lo que está ocurriendo con el coronavirus. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Skype y de ella vamos a hablar ampliamente a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera venezolana, pero vale la pena destacar el subregistro tan importante que hay en nuestro país. Hay que insistir en esto, los ciudadanos deben tomar previsiones, cuidarse, sobre todo por la expansión de este virus, por el incremento en el número de casos. Venezuela hace un promedio de 258 pruebas de antígeno COVID al día. Esto lo denunció el doctor Alejandro Crespo en sus redes sociales, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Eso explica los pocos casos reportados oficialmente. De hecho, ayer se nos decía que había poco más de 600 en las últimas 24 horas. Gracias al acuerdo del Ministerio de Salud, recuerda el doctor, y la Asamblea Nacional de 2015, en octubre la OPS entregó 28 equipos de diagnóstico al país, de una capacidad de 8.400 pruebas día. Se hace 3% nada más, y hay un dato de 349.000 pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda reportados en Venezuela entre enero y febrero. A 29% le hicieron PCR para COVID-19, el resto no sabemos. Bueno, esto lo destaca un reporte oficial de la Organización Panamericana de la Salud para que sepamos el alcance de lo que está ocurriendo y el manejo que ha hecho el régimen venezolano de este tema. Dicho esto, saludamos a Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar y de frontera. Con ella vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Apure y lo que está pasando en la frontera venezolana. Sebastiana, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días para ti. Buenos días, María Alejandra, un saludo para ti, sin duda para tu audiencia. Pues mucho interés de conversar contigo, Sebastián, acerca de estos hechos que preocupan y mucho, sobre todo por el impacto que ha tenido en la población, el desplazamiento de cientos de venezolanos que ahora mismo están en territorio colombiano por la acción de la Fuerza Armada, también de la guerrilla. ¿Qué información puedes compartir con nosotros ante tantas noticias cruzadas sobre lo ocurrido en el estado de Apure? Te escuchamos, bienvenida. Bueno, lo primero que hay que tomar en consideración es que lo ocurrido el día domingo no ha cesado. Hay consecuencias a eso y anoche hubo un ataque por parte de la guerrilla contra un comando militar en el estado Apure, precisamente en esa zona, alrededor de La Victoria, que como sabemos hace frontera con Arauquita del departamento del Arauca de Colombia. ¿Qué es lo significativo? Además, digamos, del desplazamiento de la población, de las quejas de la población por el trato del ejército. Hay un hecho que es relevante, María Alejandra. Si bien es cierto que uno puede tener miles de críticas contra la actuación del ejército, equivocado o no, pero hay una realidad. Aquí hay una organización guerrillera que se cree con el derecho de permanecer en el territorio venezolano, pero incluso de atacar un comando de la Fuerza Armada. Es más, las FARC-EP, que es importante que los oyentes y quienes nos ven tengan esto muy claro, la FARC está dividida en, digamos, 3 grandes grupos. Y nosotros en territorio venezolano estamos siendo víctimas de esa división. La explico rápidamente. Después del proceso de paz, hubo un grupo que digamos que se quedó disfrutando de las mieles que le daba ese proceso de paz. Son los que reciben dinero, son los que permanecen libres, incluso con escoltas en Colombia, son los que están en el Parlamento. Y hay otro grupo que es el de, por ejemplo, Jesús Santriche e Iván Márquez, que son una parte de la disidencia, y la otra, el otro gran grupo es el de Gentil Duarte, que también fue parte del secretariado de la FARC. Entonces estos grupos disidentes, Santrich Márquez,
y por el otro lado Gentil Duarte, junto con un comandante Arturo que hace vida en Apure, junto con el alias Farley, pues están enfrentados entre ellos. Y en esta pelea, lamentablemente, entra el ejército venezolano y en el día de ayer el ataque contra el puesto militar, del cual no tenemos información oficial de si hay bajas, si hay heridos, pero que está claro que hubo un ataque militar, lo reportaron muchas personas desde la zona de frontera, es una reacción o una consecuencia a lo ocurrido el domingo. Ahora, yo leía tus redes sociales, Sebastiana, antes de hacer la entrevista, efectivamente, tú comentabas hace una hora aproximadamente este ataque y decías que la guerrilla estaba llamando a la población contra la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Sí, María Alejandra, fíjate, casualmente un artículo que va a salir dentro de poco es el comunicado que emite la FARC y realmente lo único que uno puede sentir ante eso es una profunda indignación porque la FARC que durante años ha secuestrado, asesinado y extorsionado a la población de frontera, resulta que ahora se erigen en los defensores de la frontera. Es decir, aprovechan la situación que ha venido ocurriendo con algunos militares que han robado a la gente en la frontera en estos días, que incluso han saqueado algunas viviendas, se aprovechan de esa situación para tratar de alinear o de encontrar solidaridad en la población civil y así enfrentar ellos a la Fuerza Armada. En el comunicado, entre otras cosas, ellos dicen que hacen un llamado, imagínate, María Alejandra, que hacen un llamado a los organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. O sea, esto es algo inaudito, y es algo inaudito porque uno se pregunta hasta qué extremo la guerrilla colombiana se cree con el derecho y la potestad de actuar en territorio venezolano, pero incluso de convertirse en los líderes de la población, esa población a la que muchas veces han sometido, han extorsionado, han asesinado y han secuestrado. Ahora, Sebastiana, hemos escuchado varias entrevistas de Javier Tarazona, director de Fundarredes, y él ha dicho, entre otras cosas, que lo ocurrido es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Incluso ha advertido que parte de la Fuerza Armada Nacional estaría probablemente defendiendo los intereses de esta fracción de Iván Márquez y Jesús Santrich que permanece en territorio venezolano. Yo te pediría tu comentario sobre este tema. A ver, María Elena, yo quiero ser muy responsable en esto que voy a decir. Yo tengo muchos años conociendo la frontera, pateándola, teniendo relación muy estrecha con la población. Yo me conozco ampliamente la frontera. La guerrilla colombiana empezó a hacer vida en la frontera, sobre todo de manera activa con la llegada de la Revolución Bolivariana. Eso es verdad. También es verdad que los mensajes equivocados que Hugo Chávez dio ante el país también le llegaron a la Fuerza Armada. Cuando, por ejemplo, él hablaba de que el problema colombiano pasaba, entre otras cosas, por resolver la situación con la guerrilla y empezó a inmiscuirse en un problema que no era nuestro. Y así comprometió al país en esa situación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia ahora? Bueno, que sencillamente la Fuerza Armada dejó de combatir a la guerrilla y a cualquier grupo irregular en territorio venezolano porque recibía un mensaje equivocado, pues obviamente al oír en días recientes al ministro Padrino López decir que algo así como que la pobre guerrilla, la pobre FARC, no le habían cumplido las promesas de los acuerdos de paz en Colombia, pues le está enviando un mensaje a la Fuerza Armada. Y resulta que ahora esta Fuerza Armada que decidió atacar al grupo de la FARC del área de Gentil Duarte, pues asume una posición casi de solidaridad
con el otro sector de la FARC, que es la de Jesús Santrich e Iván Márquez. O sea, nosotros lo que tenemos que es preguntarnos si realmente ese problema nos compete a los venezolanos. Del territorio venezolano tiene que salir la guerrilla, llámese Jesús Santrich, Iván Márquez, Gentil Duarte o cualquiera, tienen que salir del territorio, son grupos armados invadiendo el territorio venezolano. Ante esa falta de coherencia de la Fuerza Armada, pues entonces hoy tenemos esta situación, una población que reacciona contra la Fuerza Armada, un grupo de la FARC que pretende utilizar a esa población y a una institución castrense que no tiene claro su objetivo y que además ha recibido mensajes equivocados, contraproducentes, que la hacen actuar de manera equivocada para cumplir con el papel que le da la Constitución de defender el territorio y la soberanía. Ahora, Sebastiana, tú has escuchado la versión del gobierno colombiano, de las Fuerzas Armadas colombianas, de los medios de comunicación en Colombia que aseguran que Iván Márquez y Jesús Santrich... Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de resolver los problemas que tenemos de la conexión a Internet en nuestro país. Bueno, lo que ocurre a diario con los servicios básicos, que está reflejado, siempre lo comentamos en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, que habla acerca de la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión, que explica lo que ocurre con electricidad, agua potable, gas doméstico, y siempre incluimos conectividad a Internet, telefonía básica y celular. Nos acompaña Sebastiana Barraez vía Skype. Y me dice mi equipo que, bueno, en algún momento perdimos la entrevista. Yo le preguntaba a Sebastiana sobre el papel, otra vez, del régimen venezolano, de la revolución, como ustedes quieran denominarlo, para entender lo que está ocurriendo hoy día en la frontera. Y le recordaba las denuncias que ha hecho el gobierno de Colombia, la Fuerza Armada colombiana, pero también los medios de comunicación de ese país, sobre la presencia con supuestas pruebas, fotografías, videos abundantes de estos señores, Iván Márquez y alias Jesús Santrich, en territorio venezolano, que además son solicitados por la justicia de su país. Yo quisiera, bueno, te pido, Sebastiana, recuperar ese análisis que tú compartías con nosotros antes de que se perdiera la comunicación, porque, entre otras cosas, eso explica lo que está ocurriendo hoy día en Apure y lo que viene ocurriendo desde hace años en la frontera venezolana. Te escuchamos. Sin duda, no hay ningún tipo de duda de que la guerrilla colombiana está en territorio venezolano. No está ahora, está desde hace años. Yo creo que los esfuerzos de
los funcionarios, altos funcionarios del gobierno, de negar la presencia de la guerrilla, incluso de disfrazarlos con el nombre de grupos generadores de violencia o como se llame, tanto a la guerrilla como a los paramilitares, lo que ha tratado es de confundir a la población venezolana. Pero la realidad es una sola, están en nuestro territorio. Ante eso, igualmente, puedo decir con absoluta certeza que claro que hay comandantes de la guerrilla en territorio venezolano. ¿Cómo no, María Alejandra? Si nosotros tenemos, entre otras, la detención de alias Garganta, del comandante del Ejército de Liberación Nacional en el estado Amazonas, después del asesinato de 3 militares venezolanos. Y este individuo que fue capturado junto con uno de sus escoltas y un par de mujeres, resulta que permaneció apenas 2 años detenido con muchos privilegios, tanto en Fuerte Tiuna como en la cárcel de Ramo Verde, y ya está en libertad. Es decir, a esos guardias no se les hizo justicia. A los que asesinaron a unos militares en el sur del lago, tampoco, entre esos al teniente Ulpin, tampoco le hicieron justicia. A los que asesinaron en el sector de Baritalia, 2 militares que asesinaron, tampoco le hicieron justicia. ¿Saben por qué? Porque la única intención es ocultar la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. De no haber sido por este enfrentamiento interno que hay en las disidencias de la FARC, es decir, Santrich, Gentil Duarte, pues en estos momentos nadie dijera, ni siquiera ese sector de la FARC que está en territorio venezolano. En el comunicado que van a leer, entre otras cosas, dice claramente que ellos no han atacado a la población civil, diciendo que ellos claramente están en territorio venezolano. Es decir, eso es un hecho inocultable, que es donde yo creo que se ha cometido una traición a la patria por parte del alto mando de la Fuerza Armada al tratar de ocultar la ocupación del territorio venezolano. Sebastiana, ¿quién es alias Ferley? ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre este individuo? Alias Ferley es parte del grupo de Jesús Santrich. Es un comandante junto con el comandante Arturo, pero en el caso específico de Ferley es importante que lo sepan. Él era el que ocupaba el campamento en el sector Tres Esquinas del estado Apure. Es decir, el campamento que fue atacado el día domingo era de alias Ferley. Él se fue la noche anterior, porque es importante también que sepan esto. El ejército venezolano tenía una semana en la victoria del estado Apure. Y cuando digo que estaba allí no es porque nunca lo estén, sino porque sencillamente llegó un contingente alto de militares y de unidades militares. Corrió perfectamente la información de que iban a atacar a ese campamento, y una vez que ya se iba a dar el ataque al campamento, pues alias Ferley desocupó el campamento, se fue él con sus cordones de seguridad, y en la zona quedaron activados otros grupos de su propia banda, y fueron los que se enfrentaron a la Fuerza Armada. Recordemos también que esa zona está minada, ahí hay sembradas minas antipersonas, y una de esas minas antipersonas que estalló fue la que causó la muerte del mayor Corobo y del teniente Jonathan Duarte. Sebastiana, si me permites, vamos a compartir con la audiencia el video que tú publicabas en redes sociales, que creo que es, digamos, el telón de fondo del artículo, el último artículo que publicas en varios portales, sobre el dramático reclamo de la señora Clevia, vecina de Apure, del estado Apure, 84 años de edad. Ella narra lo que le ha tocado vivir en las últimas horas, la acción de la Fuerza Armada venezolana, entiendo yo. Vamos a escuchar lo que ella comenta, cómo ocurrieron los hechos, cómo entraron en su vivienda de forma violenta, y yo te pediría un comentario. Le agradezco en el alma. Soy mayor de 84 años, vuelvo y se lo repito. No tengo por qué estar parada aquí ayudando a esta gente. Ahorita los voy a llevar, los que están necesitados, a mi casa a darles un platico de sopa, porque me da pesar, la dejé haciendo en la casa.
que los niños estén aguantando hambre por culpa del gobierno, por culpa de una persona que no tenga entendimiento, porque eso no tener entendimiento. Han pasado por una academia militar y no tienen ninguna educación. Porque el que pasa por una academia tiene que ser educado. Yo no pasé por ninguna academia y yo soy incapaz de ir a golpear unas puertas a una casa de familia. Se entraron por detrás, por el patio, por el alambre, porque mi casa está cercada bajo fajul. Que les voy a mandar la foto para que la vean. Así como está esta escuela cercada, así está mi casa. Subieron por encima, abrieron las puertas, las rejas, me sacaron los marranos donde yo los tenía. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la consideración que tenemos con el gobierno? ¿Cuál es el amor del gobierno que dice para con el campesino? ¿Cómo vamos a trabajar? Lo poco que tenemos en un momentito no lo destruye. Bueno, parte del comentario, es decir, la narración es más larga. De hecho, entraron en su casa, entiendo, agredieron a su familia, a un sobrino que estaba de visita. Yo te pediría, Sebastiana, bueno, tu comentario sobre lo ocurrido y la acción de los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional contra los ciudadanos, los habitantes de este sector en Venezuela. Te escuchamos. Claro, María Alejandra, esa versión de la señora Clevia que dice que se le metieron a la casa, atacaron a su hijo y a su nieto, es parte de del sentimiento que hay contra los militares venezolanos en la zona entre la población civil. Y es ese sentimiento del cual se está aprovechando la FARC para tratar de no abandonar el territorio venezolano y de justificar su presencia en el territorio venezolano. Ahora, es cierto que obviamente la Fuerza Armada ha actuado de manera equivocada contra la población civil, porque incluso ese mismo día que ocurrieron los hechos, el día domingo, ellos empezaron a detener una cantidad de gente y muchísimos optaron por pasar hacia territorio colombiano. Están muchos en la zona de Arauquita, al pasar el río, allí les armaron un campamento, el gobierno colombiano armó un campamento de unos refugios para que la gente pudiera estar ahí. Esos son desplazados. Y esto lo único que deja claro es que la presencia de la guerrilla en territorio venezolano y el abandono de nuestras fronteras han convertido a la población civil en la más vulnerable. Son realmente las víctimas de esta situación de abandono de la frontera. Sebastián, me dicen que se suma a nuestra mesa de debate, a esta conversación, el diputado Luis Lipa, diputado de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 por el estado Apure, fue gobernador de esta entidad. Diputado Lipa, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. De verdad que certifico pues todas las declaraciones hasta las que he estado escuchando sobre lo que ha dicho la señora Sebastiana Barray. Ella le ha venido haciendo un seguimiento de hace muchos años al problema de la línea fronteriza, no solamente de Apure, sino de vecino país con Colombia de hace muchos años, igual que otras personas. Y la verdad debo confesar que maneja con mucha credibilidad, con mucha presencia, con muchos argumentos lo que está diciendo, porque ha hecho un buen trabajo. Yo solamente quisiera recordar, ratificando, insisto, lo que dice Sebastián, es que recuerdo que hace menos de un año, en la zona entre la Victoria y el Nula, lo que es la Tres Esquinas, en algunos momentos se metieron también unas fuerzas armadas peleando con un grupo disidente de la guerrilla, y a esa zona ocasionaron algunos muertos en Tres Esquinas. Pero también debo recordar que este mismo año, hace menos de 2 meses, acá cerca de San Fernando, en el municipio Pedro Camejo, en la zona más o menos de La Macanilla, Sinaruco, que es una zona turística, que por cierto dejó de ser una zona pesquera porque por la presencia de la guerrilla no ha permitido que entre nadie de turistas hacia esa zona porque la tienen ellos precisamente ocupada. Sin embargo, hace menos de 2 meses hubo algunos muertos en esa zona y sí me consta porque yo vi en ese momento, yo estoy cerca del aeropuerto acá en San Fernando, llegaron 6 aviones de combate que en algunos momentos, 2 días después, fueron 2 y bombardearon la zona también de aquí del sur de Apure, que es la zona de Pedro Camejo, que es San Juan de Payara, Sinaruco. Y debo recordar que
en el año 2019, siendo miembro de la comisión delegada, hubo algo también que sucedió en la zona sur de Apure, que es la Candelaria, en fin, el sur de Achagua, el sur de Rómulo Gallego, que este grupo de irregulares, disidentes también de la FARC, y algunos de ellos estaban ocupando mucho territorio en atos, finca, en algunos momentos era porque provocaban el abandono de la gente y ocupaban sus territorios. Hoy, la información que yo manejo, anoche parece ser que hubo otra vez combate en La Victoria, parece ser que fue atacado el batallón, ocuparon la Cabala momentáneamente. Hasta esta hora no sé qué más ha pasado, pero la confirmación que sí tengo es que debemos darle gracias, pues al menos al alcalde del municipio de Arauquita, porque muchos venezolanos han logrado desplazarse hacia esa zona y han sido, de verdad, gracias a Dios, al menos ocupados. Recordaba yo precisamente en el año 2001, 2002, 2003, siendo gobernador del estado, que en aquellos momentos la pelea, la guerra que tenía Colombia en la línea fronteriza, sobre todo en la zona del norte de Santander, limitaba con el Nula, con el Táchira, había mucho desplazamiento de hermanos colombianos hacia Venezuela. Hoy el desplazamiento por esta situación irregular sencillamente es de venezolanos a Arauca. Por supuesto que debo darle las gracias y agradecerle a Dios de todo lo que está sucediendo a favor de favorecer a una población que cada día se siente más desatendida, ofendida, porque es una línea entre La Victoria y el Nula. Esos señores, esos trabajadores, esos son lo único que saben hacer es trabajar, lo único que saben hacer es producir. Esa es una zona que se produce mucha leche entre el Nula y La Victoria, se produce leche, se produce queso, se siembra cacao extraordinariamente. La gente lo único que sabe hacer es trabajar. Y por supuesto, diputado, perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad. Yo ruego permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera dejar la siguiente inquietud, usted también la comparto con Sebastiana, para el cierre del programa. ¿Qué hacer de aquí en adelante? El objetivo, Sebastiana, de la Fuerza Armada Nacional supuestamente es garantizar la independencia y la soberanía de la nación. La pregunta que yo te haría, ¿es posible esperar que esto ocurra en algún momento mientras, digamos, permanezca esta situación o permanezca el régimen venezolano en el poder? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué hacer desde el Parlamento legítimo, diputado? ¿Existe, digamos, un margen de acción para, por lo menos, ofrecer protección a esta gente que, como dice usted, está huyendo del conflicto? Le ruego permanezcan ambos. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la frontera venezolana, concretamente en el estado de Apure. Nos acompaña la periodista Sebastiana Barraez, el diputado Luis Lipa. Inicio, Sebastiana, contigo. Quisiera tu comentario. ¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo en relación a la Fuerza Armada Nacional? ¿Es posible que exista un cambio de actitud con relación a este tema o no en lo absoluto, tomando en cuenta que, y tú lo has reiterado en varias oportunidades, digamos, la razón de ser de la institución armada en nuestro país, garantizar la independencia y la soberanía de la nación? Te escuchamos. Bueno, yo creo, María Alejandra, que sin duda esta situación que ha venido ocurriendo, sobre todo en los últimos días, tiene que hacer reflexionar a la institución armada. Tiene que hacer reflexionar al alto mando militar, porque no pueden seguir exponiendo
a los soldados venezolanos a esa incertidumbre y a esa situación que se ha vivido en el territorio, descuidado, con militares que no tienen claro ni siquiera cuál es el papel que deben jugar, y para colmo entonces enviados a una situación donde tienen una cantidad de desventajas, porque yo creo que la Fuerza Armada debe asumir el rol. Yo no sé si lo va a hacer María Alejandra, la verdad, pero creo que debe asumir el rol, y los venezolanos debemos exigirle a la Fuerza Armada que la asuma, de defender nuestro territorio y nuestra soberanía. Para eso la Fuerza Armada tiene el monopolio de las armas, se lo da la Constitución, y no valen las excusas. Yo creo que esos argumentos bufos que ha venido mencionando tanto Nicolás Maduro como Padrino López y otros, del cuento de pueblo Fuerza Armada, ningún pueblo Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene el monopolio de las armas y tiene la obligación de defender nuestro territorio. Y ese cuento de la defensa de la revolución no tiene nada que ver con la defensa de la patria, con la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía. Y yo creo que ese papel tiene que asumirlo definitivamente la Fuerza Armada, para que no sigan ocurriendo hechos como el asesinato de militares a manos de la guerrilla colombiana, y además de manera impune. Diputado, su comentario: ¿existe margen de acción para que la Asamblea Nacional Legítima o el gobierno que encabeza Juan Guaidó, tome algún tipo de medida para proteger a los ciudadanos que se han visto en la necesidad de desplazarse, de huir de Venezuela? Lo escuchamos. Permíteme decirte algo. En estos momentos, todas estas personas que han sido desplazadas, que realmente son personas muy humildes, porque esos son personas que tienen 3, 4, 10 reses, 5 reses, sembrarán algo, todo eso lo perdieron porque imagínate tú, todos esos bombardeos que en algún momento le hicieron daño cerca de su casa, todos esos animales fueron, se retiraron de donde estaban por el mismo temor también, la gente con mucho miedo. Pero lo hemos venido diciendo a través de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, por esta delegada y un equipo de diputados que estamos distribuidos a nivel nacional. Siempre hemos dicho y hemos creído en las Fuerzas Armadas Nacionales, porque no podemos pensar que todo está malo. No, deben haber algún grupo importante de militares en las Fuerzas Armadas Nacionales, al cual todavía tenemos la disposición de tener fe y confianza en ellos. Pero si en ellos, en estos momentos, los que están ocupando la posición no se apegan a la Constitución, sencillamente vamos a seguir teniendo la Venezuela que tenemos. Hoy la Fuerza Armada no responde a los intereses realmente del pueblo, a quien lo necesita, a que garantice la soberanía, a que no se permita más el desplazamiento dentro del mismo territorio, como sucede, como lo vi en La Campana, en lo que sucedió en la zona sur de Apure, cuando mucha gente fueron desplazadas porque perdieron su terreno. Y en el momento en que lo hemos dicho, eso tiene muchos años, sencillamente las autoridades o el Comando Nacional o la Guardia Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas Nacionales, sencillamente ha sido permisible para que todas estas cosas sucedan. Y hoy está sobrepasando. Por supuesto que hay violaciones de derechos humanos, y esto ya es un conflicto internacional, porque estos disidentes, al cual por una razón u otra está las Fuerzas Armadas Nacionales haciendo lo que está haciendo, en el momento que se intente desplazarse ellos mismos también a Colombia, también van a ser atacados allá. Entonces esto puede terminar siendo un problema difícil para todos nosotros, cosa que nosotros no queremos, porque nosotros, en algún momento yo hablaba que la paz de Colombia era la paz de nosotros. Hoy la paz de nosotros es más importante también que con la paz de Colombia. Gracias a ambos, Sebastiana, por atendernos, al diputado Luis Lipa, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en la frontera a propósito de este enfrentamiento que no ha parado, que no ha cesado en el estado Apure. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes